Bienvenido a esta nueva lección del curso. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación por linealidad de una ecuación diferencial, es decir, cuándo es lineal una ecuación diferencial. Recordemos que una ecuación diferencial involucra una función desconocida y sus derivadas. En este contexto, una ecuación diferencial es lineal cuando tanto la función desconocida como sus derivadas aparecen de forma lineal en la ecuación. Así, una ecuación diferencial lineal tiene la siguiente forma general. Para que una ecuación diferencial sea lineal, debe cumplir con tres condiciones fundamentales. Si no se cumple una de ellas, entonces la ecuación no será lineal. Primero, la variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer grado. Es decir, no deben tener exponentes mayores que 1. No se debe confundir el grado con el orden, ya que el orden es el número de la derivada y el grado es el número del exponente. Por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial es de segundo orden, pero cumple con esta condición, ya que tanto y como todas las derivadas de y son de primer grado. Un ejemplo que no cumple con esta condición es la siguiente ecuación diferencial, donde la segunda derivada de y aparece elevada al cuadrado, lo que la hace de segundo grado, y por tanto no lineal. Segunda condición. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas deben depender solo de la variable independiente, o de una constante como un número. Por ejemplo, la ecuación diferencial cumple con esta condición, ya que el coeficiente de y doble prima depende de 2, que es un número, y el coeficiente de y' depende solo de x, que es la variable independiente. Un ejemplo que no cumple con esta condición es la siguiente ecuación diferencial, donde el coeficiente de la primera derivada de y no depende de la variable independiente, sino de la misma función o variable dependiente y. En este caso, al estar multiplicándose por la misma y, la ecuación diferencial no es lineal. Tercero, la linealidad solo se aplica a la variable dependiente y sus derivadas. Esto significa que la variable dependiente, además de tener que estar elevada a 1, no debe estar en el denominador de una fracción ni dentro de una operación matemática. Es importante destacar que esta restricción solo aplica a la variable dependiente. La variable independiente no tiene ninguna restricción. Por ejemplo, consideremos la siguiente ecuación diferencial, que cumple con esta condición, ya que las operaciones matemáticas e elevado a x, seno de x y x al cuadrado se aplican a la variable independiente x y no a la variable dependiente y. Sin embargo, si consideramos la siguiente ecuación diferencial, podemos notar que la variable dependiente y está dentro de la operación matemática seno, por lo que no cumple con la condición de linealidad. Como resultado, esta ecuación diferencial no es lineal. Veamos algunos ejemplos y determinemos si las siguientes ecuaciones diferenciales son o no lineales. En primer lugar, identifiquemos la variable dependiente y la variable independiente en cada una de ellas. La letra que contiene la derivada es la variable dependiente, y por ende, la otra letra será la variable independiente. Luego, verificamos si se cumplen las tres condiciones de linealidad. La primera condición establece que la variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer grado, lo cual se cumple en los ejercicios 1, 3, 4 y 5. El ejercicio 2 no cumple esta condición, porque su derivada es de segundo grado, por lo tanto esta ecuación no es lineal. La segunda condición establece que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas deben depender solo de la variable independiente, o de una constante como un número. Esta condición se cumple en los ejercicios 1, 2, 3 y 4.
El ejercicio 5 no cumple esta condición porque el coeficiente de la derivada depende de la variable dependiente y. Por lo tanto, esta ecuación no es lineal. Agregué el ejercicio 2 solo a modo de ilustración, porque ya sabemos que dicho ejercicio tampoco es una ecuación lineal. Finalmente, la tercera condición de linealidad establece que la linealidad solo se aplica a la variable dependiente y sus derivadas, es decir, que no se encuentran dentro de una operación matemática. Las ecuaciones diferenciales que cumplen esta condición son los ejercicios 1, 2, 3 y 5. El ejercicio 4 no cumple esta condición porque la variable dependiente y se encuentra dentro de una operación matemática seno. Por lo tanto, esta ecuación diferencial tampoco es lineal. En conclusión, podemos afirmar que las ecuaciones diferenciales 1 y 3 son lineales, ya que cumplen las tres condiciones de linealidad. Eso sería todo por esta lección. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en preguntar. Nos vemos en la próxima lección.